Bueno, a ver, ¿recibieron el práctico? ¿Usted habla del TP final, profe? No, el práctico es 6. No, todavía no, profe. No, profe, no. ¿No? Qué raro. Lo, No. ul- lo último fue el link de la clase. Exacto. Y la teoría que nos mandó. Vamos a ver. Eh, bueno, se los mando. Trabajo práctico 6. Se los mando al WhatsApp. Se los mando por acá por el chat. Y la que te tiro, mausito de mi. Muy bien, enviado. Vayan abriendo. Ahora abro el archivo para tomar asistencia. Bien, profe. Profe, ¿qué tal Susques por ahí? ¿Hace frío? No, por suerte. ¿No? Por aquí sí. Hace frío, ¿eh? Poquito nomás. Con la temperatura estos días parece. Por las mañanas debe ser todo hielo, me imagino. Y baja bastante. Hay mucho viento, ahí está frío. Pero sí. Eh, muy bien. Eh, hoy es ah, ah, Hoy es martes 13 13 de junio ¿de qué año? del 23. Muy bien. Rivero Ana, Presente, profe. Vilca Cintia, Presente, profe. Jaramillo Marco, Presente, profe. Lamas Alexis, Presente, profe. Martínez Florencia, Presente, profe. Martínez Florencia, Presente, profe. Martínez Florencia, Vega Gabriel, Presente. Ramos Verónica, Presente, profe. eh, Salazar Maribel, Presente. ¿estás bien? Carrasano Mauricio, Presente, profe.
Navarro Saúl. Jiménez Aldo. Presente. Godoy Aldocino Matías. Presente, profe. Habana Álvaro. Presente, profe. Ubey Oscar. Presente, profe. Tactaca. Presente, profe. Cosme. Presente, profe. Murillo David. Presente, profe. Ignacio Héctor. Presente, profe. Unchilla. Dolaba Manuel. Presente. Todavía no, amigo. Tolaba Manuel, presente. Tolaba Juan, presente. Se escuchó, tranquilo. Bien. Montoya Paola. Presente, profe. Mamani Micaela. Presente, profe. Toconás Cruz. Presente, profe. Alemán Reinaga. Presente, profe. Cruz Gilda. Presente. Carrillo Roque Juan Carlos. Presente. Ramírez Héctor. Sarmiento Ludmila. Presente, profe. Héctor Ramírez. ¿Dónde anda, amigo? Tiene roto el micrófono. Mamani Martínez Enzo. Miranda Joaquín. No puede ingresar a la reunión, profe. Fabiana Conchillo. Incomprobable. Bueno. Miranda Joaquín, ¿no está? Gallardo Aníbal. Presente. Jaime Elber. Me parece que este no lo hace más. Abreu Carlos. Vargas Camila. Presente. Pérez Joaquín. Presente. ¿Está bien? Poli Ingrid. Presente, profe, disculpe, no tengo micrófono. Incomprobable, amigo. Te iba a preguntar un montón de consultas. A ver. Eh... Sí, muy bien. Abreu Carlos, ¿dónde estás, amigo? Que no te veo. Acá estoy con otro profe que me está diciendo que acá hay un alumno que es alumno de una materia de cuarto y que no es tan buen alumno. ¿Alguien está haciendo alguna materia de cuarto? Es de cuarto la que está dando clase vos, ¿no? Sí.
Nada, muy bien. Anachuri Cristian. Tampoco. Bueno. Zárate Rocío. Presente. Galván María. Rubio Agostina. Presente. Gaspar Maera. Profe, una pregunta. Sí, ¿quién habla? Sí, te oigo. Bueno, no te oigo. Eh, Gaspar Mayra. Ortiz Andrés. Así que no viene más. Valcarce Eduardo. Muy bien. Puro Jimena. Presente. Obando Marisa. Presente. Díaz Leandro. Presente, profe. Ávila Sabrina. Presente, profe. Lascano Matías. Presente, profe. Puro Jorge. Presente, profe. Heredia Darío. Presente, profe. Montoya Nerea. Presente, profe. Cruz Alberto. Presente, profe. Serrano Nuria. Presente, profe. ¿Qué pasó? Está con frío. Mamani Marcos. Presente, profe. Méndez Melina. Presente, profe. Leizaga Luciano. Chao, Presente, hasta profe. luego. Vaca Paolo. Chao, hasta luego. Vaca Paolo no está. Bill Tailen. Ahí. Quispe Nancy. Presente, profe. Mendoza Abraham. Ríos Diego. Presente. Carrizo Jesús. Presente, profe. Cayón Ulises. Presente. Está en una carrera de moto, amigo. Eh, Antes de arrancar, que tenemos varias cositas por ver. Hoy recibí un trabajo práctico. Ya les digo.
Según mis registros, grupo número 5. No, no es el grupo número 5, perdón. Grupo número 6. Abreu, Gaspar, Navarro, Mamani, Beizaga, Díaz, Valcarce y Carrasana. Hasta donde tengo anotado, el grupo Hola, profe. 6. Sí, ¿quién habla? Disculpe, Miranda Joaquín, no podía decir presente hace rato. Me había cortado el internet. ¿Se te cortó internet? Sí. No llegaste tarde. No, no, sí estaba, pero se me cortó bien. Bueno. Mira, bueno. Si yo acá filtro, denme un segundo. Es 50. Bueno, Bill Thailand. Ajá, bueno. Ok. Paso ahora a los que no escuché, que me hayan dicho presente o no presente. Así se agregan los que llegaron tarde. Me avisan. Bien. Gaspar Mayra, ¿está? No. Bueno. Les decía, recibí un trabajo práctico del grupo 6, los cuales hay en total una cantidad de 8 alumnos, 2 quedaron libres, o sea, debieran ser 6, y recibí el trabajo práctico en el nombre de 2 personas. Me consultaron sobre la posibilidad de enviar, no enviar. Ya estamos grandes, chicos. Yo paso a la lista y recuerden que los que no estén, no hayan enviado el trabajo práctico a hoy, es condición no solamente para promocionar, sino para aprobar la materia, hasta incluso para regularizarla. Así que informo luego en el grupo quienes no entregaron el práctico, pero la fecha límite es hasta hoy. Dicho eso, hoy les pusimos en el grupo, estuvimos hablando con Lucas, años anteriores lo que hacíamos era, eh, cada grupo presentaba el trabajo final por escrito, pero exponían 5S más uno en alguna institución, en la casa, en algún espacio donde hayan aplicado la metodología. Como eso lo hicimos en un trabajo práctico y creemos que se ha avanzado bien y hay que darle, como le dijimos de la clase 1, un poquito más de ritmo a esta materia, porque por ahí no será tan exigente y luego cursan el resto de las materias ya con más relación a la ingeniería industrial y los resultados no son tanto los esperados. eh, con Lucas propusimos de que empecemos a ser un poco más exigentes en cuanto a los trabajos prácticos parciales y el trabajo final. Así que em, la última actividad con esta cátedra va a ser la presentación y exposición del trabajo final. Denme un segundo. Alguien ayer se acercó a Lucas y le mostró, creo, eh, la cantidad de clases que teníamos hasta la fecha. ¿Está presente esa persona? Buenas noches, profe. Fui yo. A mí me parecía en el calendario académico que el 7 de Ujú, julio terminaba, pero otra profe parece que me dio a entender como que teníamos una semana más. ajá. Eso ¿Pero qué eh, termina el 7 de julio? ¿La cursada? No cierra el en el cuatrimestre en esa fecha. calendario académico aparece finalización del cuatrimestre. Ok, 7 de julio. Bien. Entonces Sí, estamos a mayo, junio acá.
Acá vamos a ver el práctico que les acabo de enviar y vamos a ver un caso de estudio, que ese también lo tienen que presentar y ese seguramente vaya al parcial, que es logística internacional. Terminamos de leer el práctico, les hago algunos comentarios, lo resuelven y nos vamos a quedar así, les leo y comparto el caso de estudio, así también lo entregan la semana que viene. Entonces, la semana que viene ya haríamos consulta de logística, de inventario, de logística internacional y de flujos de trabajo. Recuerden que una compañera preguntó y un compañero también, los temas que entran en el parcial son los que figuran en el programa. Si bien nosotros hicimos foco y hemos visto mucho de los temas que se van a tratar en cuanto a lo conceptual y teoría, se va a tomar lo que indica el programa con todas las unidades. Entonces, la semana que viene haríamos consulta, vamos a ver también un poco de teoría relacionada al caso de estudio que le vamos a plantear ahora al finalizar la clase. La semana del 26, 27 de junio tomaríamos el parcial. La semana del 3, 4 de julio, en uno de esos 2 días tomaremos el recuperatorio. Tendremos la nota como lo hemos hecho. Las del recuperatorio serán más rápido, pero al día o a los 2 días ya le vamos a entregar los resultados. Y vamos a ver, vayan pensando en una fecha entre el 7 y el 14 de julio para la exposición del trabajo final. Ustedes pueden en esa fecha, en algún, tal vez no sea lunes o martes, tal vez el viernes, poder presentarse a hacer la exposición. Yo creo que sí. Por mi parte sí, profe, aunque tendría que consultarlo con todo mi grupo. Ok, bueno, ya lo vamos a plantear, pero así quedaría la planificación de esta última etapa. Ahora lo vamos a terminar, la semana que viene rápidamente daremos ayuda con la resolución del caso, eh, pero o sea, va a modificarse el- la fecha de presentación que teníamos planificada seguramente, va a ser en esta semana. Eh, Así que bueno, lo que no sé, lo pasamos muy por encima, es los feriados, porque ojalá que no, pero la semana que viene, no sé si hay puente, el 20 es martes. Sí, hay, No, profe, está confirmado, creo eso ya. Es feriado lunes y martes, tengo mm, entendido. ok. Usted sabe que cuando uno es estudiante no hay feriado, ¿no? Y cuando trabaja en la mina tampoco. No, obvio, hay que estudiar igual. Ah, bueno, muy bien. Bueno, podemos hacer, si pueden, me imagino ahora la mayoría está en sus casas, podemos hacer clases de consulta rápido, tocamos todos los temas para no atrasarnos. Después 26, 27, entiendo, ahí no hay feriados. Eh, 3 y 4 de julio tampoco. Habría que ver si el 10, que es lunes. Sí, bueno, pero si llega a ver, a lo sumo, tal vez el 11 tomamos el. Ya Lucas iba a preguntar para ver si puede ser o el mismo 7 de julio o el martes 11 la exposición. Creo que en el trabajo práctico final está absolutamente todo el contenido, no debiera haber muchas dudas. Les hemos dicho ya luego del primer parcial de que trabajen para que no se les junte con todo. Tienen que hacer la presentación de la empresa, diseñarla o de un existente y plantear toda
las temáticas que hemos visto en la materia. Es decir, con el programa en mano, hacer un análisis de la organización. Presentan el escrito y hacen una presentación cada equipo y lo van a exponer. Una de las variables que vamos a tener en cuenta a la hora de la nota final con Lucas es eh, la comunicación y nos vamos a dar cuenta del trabajo en equipo. Así que él va a preguntar para ver si podemos hacerlo en esas fechas. Haremos la propuesta en el grupo y ustedes nos informarán. Eso es un poco la planificación. ¿Alguna pregunta? Profe, disculpe, no se le escuchó muy bien. ¿Lo podría repetir rápido? Sí, lo que te decía es que Lucas vas a consultar para que podamos hacer la exposición entre entre el 7 al 14 de julio. Eh, lo que tienen que hacer es la presentación del trabajo final con las pautas que ya le hemos enviado. Con el programa de la materia, eligen alguna organización o crean alguna y desarrollan el programa y todas las unidades que hemos visto, estudiado y las que están en, en el programa de la materia. Presentan el trabajo, como hacen la presentación de los trabajos prácticos, y van a hacer una presentación, utilizan la herramienta que les parezca más adecuada y van a hacer una exposición y que de ahí vamos a evaluar y va a formar parte de la nota final para los que estén en promoción y para los que queden en condición de regular las competencias de trabajo en equipo y comunicación efectiva. ¿Alguna duda? Por el momento ninguna, profe, me quedó claro. Otra consulta, profe, ¿cuántos minutos tendríamos para presentar el trabajo? ¿Tenemos un tiempo límite? Lo tenés en el trabajo práctico. 15 Buenísimo. minutos. Gracias a vos. De nada. Bien. Dicho eso, Mayra, no se me escucha. ¿Tenés conectado el micrófono? ¿Me escuchás? No se escucha porque justo esta mañana Bisoni, además de pedirme el reporte de trabajo, me dijo, la señora Mayra Gaspar va a dar 5 minutos de clase de lo que vieron en la clase teórica de ayer. Y si no expone, se le pondrá ausente en la clase del 12 del 6. ¿Me escucha, Mayra? Qué bueno que me escuches. Pero tu presencia en la clase de ayer iba con una condición. Así que espero arreglar ese micrófono. Bien, trabajo práctico, penúltimo trabajo práctico, número 6. Leamos. ¿Alguien me puede hacer un resumen de lo que vieron ayer? ¿Qué entendieron? ¿Nadie? ¿Cómo voy a explicar entonces la clase? Hablamos, ¿Quién- profe, de cómo tratar de incentivar a los empleados, o ¿De qué bien manera? darles un aumento, pero lo que sí no tenemos que ascenderlo porque por el tema de que podemos perder un gran empleado y ganar un mal jefe, por así decirlo.
Me acuerdo bien de esa parte porque la había consultado al profesor. Ojo, que el profe no dijo que no tenías que ascenderlo, dijo que tenías que Que evaluarlo había un muy riesgo. bien si es Sí, conveniente exacto. eso. Sí, sí, me acuerdo, tenés razón, bro. Gracias. Y que este control podía hacerlo la empresa o podía tercerizarse también. Cierto, tenés razón. Hablamos mucho de eso. ¿Y de métodos de trabajo qué hablaron? Hablamos de los diseños y medición de trabajo, el estudio de método de tiempo. Mencionó el profe también que hay ciertos estándares o estudios de estándares en cuanto a los rendimientos de mano de obra o de proceso. Y explicó una técnica de medición que, bueno, medir tiempo, o sea, desglosar las tareas en subtareas, medirlas en distintos horarios, en distintos días y, bueno, recién estandarizar. Ok, muy bien, gracias por tu comentario. Respecto a lo de los ascensos, no creo que lo tomemos en el parcial, así que tranquilos. Hicieron mala captación de la info, me parece. Eh, ¿qué más me pueden contar respecto a lo que dijo Héctor, verdad? ¿Vos hablaste? Sí, profe. Bien. ¿Qué otro comentario pueden hacerme de lo que vieron en clase? Profe. Sí, ¿quién habla? Eh, Sabrina Ávila. ¿Cómo te va? Bien. El Me profe alegro. también nombró que había otro método en el que a cada tarea le ponían una figura, puede ser, y que eso permitía ver cuáles eran las que se podía reducir o eliminar y de las más importantes, digamos. Permitía diferenciarlas. Ujú, muy bien. Profe, también hablamos sobre evaluar a los trabajadores porque durante el día o durante la noche como que se comparaba cuándo era más productivo em, en un día normal de trabajo para ver cómo era sí, su rendimiento. Ok, bueno, eso sí que ya cambia un poquito. Como les digo, a ver, una cosa de el mantener a un empleado motivado, que esté enfocado en el trabajo, concentrado, que tenga capacidad de respuesta y todo lo que hayan hablado, es más una consecuencia y decisiones que uno toma como líder, pero eso es en base a situaciones que están ocurriendo. Nosotros estamos estudiando la organización de una producción y lo que hacemos es eh, primero estudiar una organización, entender de qué tipo son, en base a tener los conceptos claves de en qué entorno se rodea, qué tipo de producción realiza, qué servicios y productos ofrece, cuáles son las componentes dentro de una organización. Uno hace luego ya, y eso lo van a ver más adelante, un análisis de organización. Uno toma, recopila información y en base a la información y en base a lo que la compañía desea o quiere o en base a sus objetivos y a lo que está realizando en la actualidad, se toman decisiones. Una de las herramientas, una de las más importantes y que lleva a cabo el equipo de ingenieros industriales y nos compete bastante, es el estudio de métodos y tiempos. Lo que uno hace es primero entender cuáles son las etapas de un proceso. Se hace el estudio de análisis de vuelta a lo mismo que vimos muy generalmente en las primeras clases, los inputs, procesos con valor agregado y cuáles son las salidas. Hecho eso, se hace un enfoque ya en alguna parte en particular del proceso. ¿Para qué? Para muestrear, para recopilar información y para entender de qué manera poder ser más eficientes y cómo optimizar esa parte del proceso. Por ejemplo,
mi práctica profesional supervisada utilicé esta herramienta y lo que se hizo fue eh, recopilar información en la línea de corrugado de una planta para calcular, cuáles eran los tiempos en cada una de las etapas, estandarizar dichos tiempos y tratar de reducirlos para que se produzca más en menos tiempos, es decir, ser más eficientes. El método de tiempo y trabajo utiliza herramientas que están normalizadas, están estandarizadas, que nos permiten tener un concepto claro de cómo es el flujo de trabajo, cómo se realizan cada una de las actividades y en base a ello hacer el enfoque en donde queramos hacer un estudio y mejora o un estudio para tener información o un estudio para ver por qué hay una falla. ¿Ok? Como dijo su compañera correctamente, como esto está estandarizado, se utilizan para ciertas actividades puntuales eh, flujogramas de trabajo se llaman, en lo que con eh, señales se indica en qué parte del flujo, qué actividad se está llevando a cabo. Entonces, rápidamente, en base a todo lo que les dijo Lucas, que si bien ya sea la gestión en sí, una vez recopilada la información, el método de trabajo es una herramienta que se utiliza mucho en la ingeniería industrial. ¿Para qué? Para evaluar etapas de proceso. ¿Y para qué? Para tomar decisiones. Se utilizan, como dice el práctico, distintos tipos de diagramas, como el de operaciones, flujo de proceso, es el que vamos a ver. Y hay ciertas actividades que, como mencionó Sabrina correctamente, requieren de algunos gráficos sencillos. Ejemplo, operación, martillar, mezclar, taladrar, se utiliza un círculo. Para las actividades que comprenden acciones de transporte, se utiliza una flecha, que es mover materiales en vehículo o por cinta transportadora o cargador. Un triángulo invertido, almacenamiento de materia prima, producto terminado, archivo de documento. Archivo de documento, para que, no sé, alguien pregunta qué significa archivo de documento. Ejemplo, nosotros ahora todavía, hace poquito, no sé si habrán leído, bueno, hemos empezado la producción. En realidad no es que empezamos la producción, sino se hizo la puesta en marcha y logramos obtener en la última etapa del proceso carbonato de litio. Las últimas etapas comprenden eh, la aprobación de ya los precomisionados y comisionados, la aprobación de sistemas y subsistemas, que lo que se hace es se van poniendo en funcionamiento, se van haciendo muestreos de cada una de las partes de un proceso para garantizarse de que cuando se pone a la planta en su totalidad en funcionamiento, nos vamos a asegurar de que ocurra lo que hemos planificado y lo que hemos construido. Bien. Mucha de esa parte final está relacionada con la calidad, que es la entrega de documentación de calidad, para que aquellas contratistas que hicieron montajes, que hicieron servicios, obras, presenten toda la documentación de las tareas que llevaron a cabo y el personal especializado, en este caso calidad, apruebe que todo se hizo bajo procedimiento y que no habrá riesgos de que ocurra algún imprevisto, algún hecho, algún accidente, ya que al cumplir con protocolos presentados, al cumplir con normas establecidas, al cumplir con lo que indicaba el contrato que tendría que hacer alguna empresa en particular, eso al haberse cumplido, presentado y aprobado, estaremos ante un riesgo mínimo de que ocurra algo cuando esto esté operativo. Esa presentación de documentación es lo que acá se dice como archivo de documento, es todo el papelerío, que hoy ya no es tanto porque se utiliza mucho la virtualidad, que se va aprobando y se va dejando registro de todo lo que se hizo. Em, Demora, esperar el elevador, material en espera, en espera de ser procesado, documentos en espera para archivo. Tiene el símbolo de un semióvalo, ¿sí? Símbolo del cuadrado, inspección, exámenes de calidad y cantidad, lectura de niveles en caldera, examinar en forma imprevista.
Esto es muy común que se haga ya cuando se está produciendo algo, de que se van tomando registro de la calidad. Ya lo van a ver más adelante, pero se entiende sobre calidad entre la brecha de la necesidad y la satisfacción de cualquier usuario ante un requerimiento puntual. Inspecciones en cada etapa, podemos controlar variables, podemos controlar si estamos en un alimento en cierta etapa, eh, algunas características que me den la tranquilidad de que se está desarrollando y realizando como nosotros lo hemos planificado. Por ejemplo, acá en la empresa, la forma de inspección que utilizamos es a partir de la instrumentación. Entonces, gracias a la instrumentación, lo que hacemos es controlamos variables, ejemplo, presión, temperatura, eh, porcentaje de litio, porcentaje de sales, porcentaje de iones en ciertas etapas, y obviamente nosotros por diseño, en este caso para el litio, pero para cualquier empresa, cada etapa de proceso tiene como función que producto, subproducto, servicio, lo que fuera, cumpla con ciertos parámetros. Se hace ese control y si cumple, sigue a la siguiente etapa de proceso, si no, vuelve hasta que logre el cometido. Eso en este caso, ahí tenemos una etapa de inspección en la que se controlan variables. Si está correcto, continuamos. Si no está correcto, por ejemplo, nosotros tenemos eh, una construcción de manera tal de que en una etapa de proceso, por ejemplo, hacemos la extracción del boro, luego de mezclar salmuera combinada con ácido clorhídrico, combinado con un producto orgánico que se produce luego de la mezcla entre un alcohol y un combustible. Habiendo hecho el proceso de reacción y de eliminación del boro antes de la salida de la etapa de proceso, a partir de equipos de instrumentación se miden las variables que nos interesan, que es contenido de boro, presión, temperatura, y si se cumplen con los parámetros de diseño, continúa la etapa, en este caso de purificación. Si eso no se cumple, tenemos el sistema diseñado de forma tal de que por cañería vuelvas y el contenido que no logró la eliminación del boro ingrese nuevamente a la etapa de proceso hasta lograr que, ejemplo, el contenido de boro no supere cierta cantidad, porcentaje más en más, etcétera. ¿Se entiende? ¿Me siguieron? ¿No me siguieron? ¿Alguna duda? ¿Me escuchan? Sí, se entendió, profe. Ok, ¿y por qué no me lo dijo entonces? Disculpe, pensé que iba a responder otro antes que yo. Usted participe, amigo. Acuérdese que tenemos anotado todo de quienes participan. Sigamos. Símbolos no estándar. Un anillo se crea un registro. O sea, estos símbolos no estándar significan eh, que pueden ser adoptados o no por la organización y para esas actividades no es necesario de que se utilice esta simbología. Eh, no está normal, no está estandarizado, ¿ok? Un círculo con pintado en diagonales, se agrega información a un registro. Este simbolito que seguramente lo habrán visto cuando estudiaron algoritmos de decisión, que es el rombo. Generalmente cuando se hace una inspección o muchas veces a la salida de un proceso, cuando se hace una actividad, hay una toma de decisión y era lo que hablábamos recién. Inspecciono y si ocurre tal cosa, entonces continúo, si no, vuelvo. Un cuadrado con un círculo incrustado, se realiza una inspección junto con una operación, que son los dos símbolos que están arriba y que habíamos visto. Y por último, esto me parece que no se copió correctamente, denme un segundito porque es la misma flecha que está arriba.
Sí, no se copió. Si está la flecha, al igual que el símbolo de arriba con un círculo, significa operación y transporte. ¿Ok? Bien, Profe, cuéntame, tengo una pequeña consulta. dime. En el cuadrado con un círculo en el medio, que significa se realiza una inspección junto con una operación, es al mismo tiempo, ¿no es verdad? ¿O es Simultáneo, una primero? correcto. No, correcto. Simultáneo. Bien, gracias. Gracias. Bien, hasta aquí alguna consulta. ¿No? Muy bien. Vamos a leer esto. Lo van a hacer cada uno con sus equipos. Este, terminamos de leer esto y vamos a leer de vuelta el caso, leer de vuelta, perdón, vamos a leer el caso que les voy a pasar y van a hacer la presentación la semana que viene de los dos trabajos prácticos. Una empresa de construcción de casas prefabricadas mantiene dificultades para realizar la fabricación y construcción en 30 días o menos que prometen su publicidad. Ahora usted está a cargo de analizar todo el proceso. El sistema de estudio será la empresa. El proceso comienza cuando el cliente selecciona el modelo y paga el 30% del presupuesto y termina cuando el cliente recibe la obra finalizada y paga el saldo total. Tenemos cada una de las etapas, el tiempo en el que transcurren cada una, las distancias y las descripciones. ¿Ok? Perdón, yo voy a compartir pantalla, así el que no tenga a mano el trabajo práctico lo va viendo. Muy bien, me pueden avisar por favor cuando vean. Ahí se ve, profe. ¿Se ve? Muy bien. Sí se ve. Vamos a checar un poquito. Tiene esto. Opción A, identificar con los símbolos ASME. Que es el ente por el que están normalizadas estas actividades, ¿sí? Las operaciones por su actividad, operación, transporte, inspección, retraso, almacenaje, perdón, realizar el esquema de flujo de proceso. Lo que van a hacer para cada una de estas actividades tienen que indicar a qué tipo a qué tipo de actividad pertenece y luego con las flechas van a ir siendo el trazado. Punto número B, ¿qué mejora puede hacer usted en el proceso? Esto lo hablamos con Lucas porque seguramente ustedes en su trabajo final, en su práctica profesional, el día que hagan una visita a una empresa, si hacen el trabajo final con el análisis de una empresa, lo van a hacer. ¿Qué piensan ustedes para qué utilizo yo esta herramienta? ¿Qué creen? Para optimizar tiempo. ¿Y por qué optimizarías tiempo? Con el tema más que nada el profe ayer hablaba Ujú. de minimizar, creo, pero acá yo no escucho, minimizar proceso, etapas de proceso, o sea, que no generen valor agregado, como hacer creo que el citado el transporte. Bien, ¿alguien más que quiera opinar? O sea, porque alguien, no sé, hace esto y dice, profe, qué bonito, reforcé mis habilidades de dibujo técnico, me salen hermosos los círculos, dibujé en Paint, me salió espectacular, ¿para qué me sirve esto? Además de lo que dijo Héctor, Para tener también un control de lo que se va a realizar. muy genérico. No Profe, está mal, pero podría muy genérico. Sí, podría ser como para tener una organización y saber qué es lo que, no decir no sirve, pero no involucra tanto a la producción. Quizás se podría realizar de otra forma para minimizar los tiempos o los costos y decir, bueno, esta actividad no es tan prescindida o se podría mejorar.
Eh, Santi, ¿verdad? Hablaste. Sí, sí. Bien. Supongamos lo siguiente. Eh, yo desde acá te mando un diagrama como el que están viendo. Lo voy a subir un poquito. Y te digo, Santi, necesito que me ayudes con cierta tarea que no te voy a decir. Y me gustaría que la respondas. Te voy a pasar cada una de las etapas del proceso. Y vos me vas a armar el flujograma. Y te digo, la verdad no tengo un peso y tengo 2 caballos y no puedes subir en caballo a Exar. Te vas a morir con el frío que hace en la cuesta del IPAM, así que lo vas a hacer desde tu casa. ¿Para qué te serviría la herramienta esta entonces? Para poder coordinar sin estar en el lugar, entonces, sería como teniendo todas las actividades, poder yo, ay, ¿cómo decirlo? O Tengo no, todas las, en realidad no, pero justamente ahí está la trampa. Si te estoy diciendo no vas a subir, ¿qué te va a permitir ya tener en tu cabeza? todo lo que se debe realizar. El layout. Ah, bien, bien, claro. Esto les sirve, chicos, para después tomar decisiones de decir, si en el diseño estoy teniendo muchas demoras, entonces hay cuello de botella. Hay cuello de botella, entonces hay que modificar las etapas de proceso, las podemos reorganizar. Si vos no conocés cómo es la planta, pero ya sabés cómo es el flujo de actividades, te vas a dar una idea de cómo es el layout. Entonces vas a decir, tal vez las actividades de transporte las utilizaría no de esta manera, veamos de tomar decisiones de que los almacenes estén ubicados de esta manera para que aumentemos el flujo de producción y el almacén esté cerca del producto terminado y ni bien sale el producto no tiene que tener contacto con el aire. Vamos para transporte, ese es el verdadero beneficio de esta herramienta, no es simplemente dibujar círculos y cuadrados. Esto el día de mañana también cuando analicen una organización les va a permitir utilizar otra herramienta muy importante y la van a ver seguramente en planeamiento, que es control estadístico de procesos, porque el método de tiempo y trabajos, chicos, lo que les va a permitir es entender cada una de las actividades, luego van a hacer mediciones de tiempo para entender cuánto demora cada etapa y en base a eso, como uno mide reiterativamente tiempo, ya empieza a trabajar con conceptos de estadística. Y en base a eso, en base al flujograma, a la recopilación de tiempos de trabajo que obtienen, pueden determinar layout óptimo, pueden determinar capacidad de producción, inversiones en equipo, reemplazo de equipos, tiempos de demora, disminución en los tiempos de demora. Para eso sirve la herramienta. No es simplemente ay, ¿qué será? Transporte, operación, no lo sé, voy a dibujar una flecha porque queda re bonita. No. El valor agregado de la herramienta es ese, ¿ok? ¿Entiendes, Santi? Si vos haces esta tarea, no es simplemente, ajá, estas son las actividades. Se supone que si vas a producir PAM, ya sabes cuáles son todas las etapas para la producción de PAM. Ahora lo que te va a interesar es, de vuelta, somos ingenieros industriales, uso de recursos. Y esta es una herramienta muy importante para la gestión de uno de los recursos más importantes en la organización, que es el tiempo. ¿Ok? Sí, profe, ¿se entendió? Bárbaro. Punto número 2. Una empresa de servicios para automóviles mantiene dificultades para realizar el cambio de aceite en los 29 minutos o menos que prometen su publicidad. Ahora usted está a cargo de analizar el proceso de cambio de aceite de un automóvil. El sujeto de estudio será el mecánico del servicio. El proceso comienza cuando el mecánico dirige al cliente a su llegada y termina cuando el cliente paga por los servicios realizados. Nuevamente, todas las actividades, las distancias, los tiempos, identificar con símbolos ASME operaciones por su actividad y en base a la gráfica de flujo de procesos realizada para este ejercicio, cite qué mejora puede hacer usted en el proceso. ¿Ok?
Esta es una parte sencilla, pero que es importante que la ya empiecen a entender, a masticar, a comprender, porque es el primer paso a una serie de muchas otras herramientas que van a utilizar para analizar una organización. Eh, ¿Qué más les iba a decir? Ejemplo, de eso me acordé. Cuando hice la práctica profesional, la planta en ese momento no estaba tan automatizada. Entonces, a partir del cálculo de los tiempos, entendíamos de que si en una hora yo producía una plancha de cartón, mucha de la incidencia de ese tiempo venía relacionada por las operaciones, no tanto los tiempos de demora, pero porque las operaciones eran no automáticas. Para que se den una idea, yo después les voy a compartir fotos. Eh, Cuando se hace el empalme de una bobina, ¿alguien sabe más o menos cómo se produce cartón? ¿Tienen idea? ¿No tienen nada de idea? Puede ser que junten papel, em, lo humedezcan o le agreguen agua, hacen una masa, lo juntan y esperen que se seque para recién así procesarlo. Bueno, digno concepto de cómo se produce a muy grandes rasgos, pero bien. Lo que se hace es, uno tiene un rolo corrugador, se llama, en el que se coloca una bobina. Piensen, para los que eh, les cuesta como a mí la imaginación, un rollo de papel gigante que está inserto en un eje que tiene temperatura, entonces va calentando el papel. Otro rolo corrugador lo que tiene es no solamente ese eje, sino una especie de engranaje con dientes que le va dando la forma ondulada en base a las características de diseño que tiene que tener el cartón, porque el tamaño de la onda eh, está normalizado, pero a su vez tiene que ver mucho con el producto que se va a almacenar porque da la resistencia del material. ¿Ok? Hecho eso, como dijo el compañero, hay una tercera etapa, que las primeras dos son el corrugado de las bobinas del papel. El segundo es el pegado, se le llama tal vez pegado en frío en algunos sectores, porque no se calienta ya a los papeles. Y lo que se hace es, en esa etapa se junta el papel que está ondulado junto con, con dos papeles más, entonces uno tiene papel, onda, papel, y cómo pega papel con papel. Y lo que se hace es se une por temperatura con en este caso, un pegamento que la misma empresa prepara o que ya tiene el producto. Lo que hace es se cuela, se hace la unión, pasa por una penúltima etapa que es el secado. eh, con eso se logra la adhesión entre los papeles. Y por último, la etapa de guillotino de corte, en el que se le da la dimensión a la plancha en base al producto que se va, el tipo de cartón que uno va a producir. Generalmente son cajas de cartón y eso va a depender mucho del cliente y de vuelta nuevamente el producto que se va a almacenar. Las etapas de eh, se termina un rollo de papel y se tiene que hacer un empalme, eso lo hacían las personas. Eso generalmente se hace automáticamente. Viene un equipo de elevación, coloca las bobinas porque tienen peso en el espacio de recepción, y cuando se agota una, automáticamente se empalma la bobina al rolo corrugador. Esto lo hacían las personas. Luego, cuando terminaban, ejemplo, tantas planchas para un tipo de cartón y tenían que hacer eh, otro cartón. Ellos, por ejemplo, en esta empresa trabajan para tabaco, era su principal cliente, y luego productos, ya sea detergentes, vinos, azúcares. Entonces las dimensiones de las cajas eran distintas. En la etapa de guillotina, lo que se hacía era el movimiento
de las cuchillas que estaban unidas al eje por un rodamiento y esos movimientos lo hacía también una persona. Entonces ahí hacíamos las mediciones de los tiempos a partir de esta herramienta y del estudio de tiempos que era medición, medición, medición. Nos dábamos cuenta de que era un tipo de producción muy obsoleta y que claramente una de las situaciones de mejora era muy complicado, que para aumentar la producción era capacitar al personal, darle las condiciones para que dentro de ese tiempo sea el mínimo posible. Esas eran las soluciones tal vez más adecuadas, porque estamos hablando de una empresa de muchos años con no tanta capacidad financiera para hacer una inversión, porque claramente eso también tienen que pensar ustedes y tienen que ya ser inteligentes en el sentido de profe, ¿cómo puedo cómo puedo en una carrera de auto ser más rápido? Y comprate un vehículo de alta gama. No, no simplemente la solución es una inversión, porque hay que hacer un estudio de contexto de la organización. Tal vez la mejor alternativa en el contexto de la organización no es una inversión, porque si no es muy fácil que todos digamos, sí, bueno, la solución es comprar rolos corrugadores de forma tal que los empalmes se hagan de manera automática. Ajá, ok. Y dentro de la solución, eh, fuentes de financiamiento, ¿cuáles tenés? Ah, no sé, entonces no es una buena solución. Esta herramienta permite eso. Flujo de proceso, estudio de tiempos y en base a eso, cómo poder optimizar lo que está pasando. En este caso era producir tantas unidades por tiempo de cartones. ¿Qué es lo que ocurre también? Imagínense, si la persona hace el empalme, termina un rollo y junta uno nuevo, y lo que hacían era con una trincheta, increíblemente cortaban, pegaban, tenían en el mameluco una plasticola y pegaban y hacían el empalme. Eso al final del proceso era un producto no conforme y eso se desechaba. Obviamente ellos tenían una plantita de tratamiento que lo que hacían era picar todo ese cartón para enviarlo a las productoras de papel y después comprarlo y lo compraban a un precio más barato y reutilizaban todo el producto ese que era no conforme. Pero el desperdicio que había, y lo podemos relacionar con inventario de producto no conforme, era altísimo y la pérdida de dinero que tenían ahí era muy grande. Eso como ejemplo para que puedan ver, visualizar para qué se utiliza esta herramienta. Son esos dos puntos para este trabajo práctico. ¿Alguna duda? Así pasamos rápido al otro y ya los dejo en paz. ¿Ninguna duda? Me copó la parte, profe, que dijo cómo pega papel con papel. Por mi parte, Ok, ninguna duda. ok, bien. Ya tienen todo el trabajo práctico, presentación la semana que viene. Si no hay dudas, hable hoy o calle para siempre. Build Ailen, descomponer una tarea en subtareas y determinar las tareas o actividades que no me generan valor. Y a partir de esa información tomar decisiones en lo que debo mejorar y cómo lo puedo realizar. Correcto, es otra. Porque decía que era muy general, o sea, sí es importante y se utiliza también para eso, pero cuando haces la comparativa de realmente cómo lo utilizas con un caso de estudio especial, te das cuenta de que eh, estamos hablando de organizaciones que ya producen. Tal vez esto sí lo aplicas mucho en pequeños emprendimientos, empresas que están en etapa de desarrollo, en la primera etapa de producción, pero si pensamos, por ejemplo, vamos a casos extremos, Coca-Cola, Nike, Adidas. Vamos también, ¿por qué no? No lo pensemos en un material, vamos a un bien. Netflix, Amazon, Mercado Libre, todas estas empresas tienen y utilizan este tipo de herramientas que son los flujogramas. Ya tienen recontra aceitado cómo es el proceso y lo que hacen justamente es la optimización de los recursos y la eficiencia en el tiempo, ¿ok? Esto sí está muy bueno en los casos de aplicación, por ejemplo, cuando van a una empresa pequeña y analizan algo y tratan de para esas pequeñas empresas, imagínense que la reducción del costo es muy importante porque se ahorran el peso y lo pueden utilizar para reinvertir, para crecer. Está muy bueno trabajar eh, en empresas donde se puede hacer muchísimo y donde ya hay metodología, obvio que la mejora continua también es apasionante. Bien,
Dejo de compartir y ahora vamos a leer porque este sí está bastante difícil y este sí nos interesa que lo hagan. ¿Alguien leyó? Ah, con Lucas ayer hablamos y decíamos, nos han decepcionado amorosamente tantas veces en la vida que ya la decepción forma parte de nuestras venas y no nos vamos a decepcionar, pero ¿alguien leyó lo que les pasamos? De logística internacional y almacén y compra y aprovisionamiento. Profe, yo leí algo, no todo, pero algo de almacén, compra y aprovisionamiento. Vos sabés que también a mí me decían, te juro que te quiero con todo mi corazón y yo les creía. Me pasando lo mismo con vos, ahora que me estás diciendo que leíste algo. Es muy importante, de verdad, sacando la broma afuera, lean el texto que les pasé de logística internacional. Seguramente eso va a ir en el parcial. Eso tiene un conjunto de bibliografía actualizada que la verdad está increíble. Lo estudié en la maestría que hice de supply chain y les va a servir un montón porque es algo que se utiliza todo el tiempo y acá lo hemos utilizado hasta el hartazgo y aquel que se dedique el día de mañana a la cadena de suministro le va a servir un montón. Ahora vuelvo a compartir. Eh, Bien, me avisan por favor cuando ven la pantalla. Ahí se ve, profe. ¿Lo ves? ¿Se ve bien? Así Sí. es. Bueno. Transporte internacional. Valencia Device es una empresa española dedicada a comercializar a nivel nacional productos electrónicos que adquieren el mercado americano y europeo. Está situada en la ciudad de Valencia. Acaba de formalizar una compra-venta de productos desde uno de sus principales proveedores, la empresa Electrolens, domiciliada en Chicago, Estados Unidos. La compra-venta se ha pactado en condiciones FCA. FCA significa Free Courier. Seguramente les voy a pasar por el grupo y si quieren podemos hacer alguna consulta en esta semana. Yo estoy trabajando luego de las 19 la hora que quieran. Cuando uno hace relaciones de compra-venta dentro del área de supply chain, esto está justamente vinculado y relacionado con la logística internacional y con la compra. Se ha normalizado una metodología de trabajo que son los Incoterms, en los que, de acuerdo a la relación comercial que se realiza entre comprador y vendedor, las responsabilidades en flete, seguro y costo van a depender de una parte o la otra. El Free Courier, todas las letras que empiecen en F, para el tipo de logística internacional Incoterm, están relacionadas con una compra-venta en la que, ejemplo, yo compré, no sé, una bomba, tengo que hacer el retiro en la sucursal del proveedor o en las inmediaciones al, ¿cómo se llama? Al lugar de almacenamiento, al almacén, al depósito del proveedor. La nomenclatura C, aquellas que empiecen con la letra C, ejemplo SIF, que significa Cost, Insurance and Freight, que significa costo, flete y seguro, eh, están relacionadas ya con la logística realizada y con los pagos hechos por parte del vendedor. Sigamos con el ejemplo de la bomba. Yo compré una bomba.
y la compré en China. ¿Se acuerdan de lo que les mencionaba Lucas de cómo era toda la logística internacional y cómo era todo el flujo? Compro en China desde el depósito del vendedor chino hasta el- la salida por mar, si lo vamos a hacer en este caso de tipo marítimo. Hay un transporte. Luego de ese transporte se carga en un buque, esto viaja marítimamente hasta puerto destino. Una vez que llega a puerto destino, se hace la nacionalización. Hecha la nacionalización de los productos, se liberan y se hace la logística interna hasta depósito del cliente. CIF, lo que significa, lo que le mencionaba que es costo, Cost, Insurance and Freight, que es costo, seguro y flete. El que me vendió la bomba me dice la bomba sale 1.000 pesos y en ese precio ya está incluido el flete, los seguros que tiene que pagar para hacer el transporte de esa bomba y el costo unitario del producto. Si esta misma empresa les dice, ejemplo, te lo voy a vender FCA, que es el primer caso que les puse, ¿qué piensan ustedes que va a pasar con el costo? ¿Es mayor o menor? El mismo caso del tipo que me deja el producto en aduana argentina o me deja el producto en su depósito en China. ¿Cuál creen que va a ser más caro? En la aduana, profe. El que deja en aduana argentina. ¿Por qué? Bill Thailand, bueno, me escuchas, ¿no? Sí me escuchas, pero no puedes hablar. ¿Alguien me puede responder por qué? Profe, el costo con seguro y flete sería más caro, me parece, Obvio. porque ya trae todo incluido, digamos. Al momento, cuando por ejemplo yo trabajaba en compras, sería un error básico, pero bueno, a vos te forman para eso. Vos no podés comparar una cotización que te hace un proveedor cuando el Incoterm es distinto. Es decir, che, Pepito me vende la bomba a 10, pero me lo deja en su depósito y el otro me lo vende a 15 y también me lo deja en el depósito. El de 10 es más barato, guarda, porque hay que hacer todo el cálculo logístico de cuánto nos cuesta puesto acá, en Jujuy, si es que lo estamos trayendo a Jujuy. Y de ahí hay que llevar todo a una misma unidad de análisis, que es, ajá, el producto puesto en sitio o el producto en el depósito del proveedor, y de ahí hacer una comparativa. Ahora lo que le estoy por pasar es un gráfico al grupo. eh, Acá, muy bien. Las más comunes eh, de las nomenclaturas que utilizamos para las relaciones de compraventa son Xworks y FCA. La diferencia que les comentaba recién, uno te lo deja en las instalaciones del vendedor. Otra cosa que puede pasar es que el vendedor tiene su planta, lo pongamos acá por ejemplo, en Susques, Exar. Sin embargo, las oficinas de venta y los depósitos están en Purmamarca. Hay un transporte de Susques a Purmamarca y de ahí se tiene que pagar un flete, se tiene que pagar un seguro. Entonces, a medida que yo me voy acercando a las instalaciones del comprador, el riesgo del comprador, o sea, imagínense, yo te compro esa bomba. Mi riesgo, si lo pones vos vendedor en sitio, es el menor posible y si llega a pasar algo, la responsabilidad es del que me lo vendió. Ahora, si yo lo compré y lo fui a buscar al depósito del vendedor, mi riesgo es más grande. ¿Por qué? Porque yo como empresa tengo que tomar la responsabilidad de trasladarlo, de pagar,
de que ese producto llegue como yo lo pedí. Entonces, muchas de las actividades de compraventa, el valor agregado de nosotros es hacer el estudio de qué me conviene, qué no me conviene, qué es más caro, qué gano si utilizo un Incoterm distinto, si lo negocio de cierta manera. La verdad es muy apasionante esta parte de la ingeniería industrial que se encarga dentro de la supply en las compras y aprovisionamientos, el estudio del Incoterm. Acá está el grupo. Ahí les pasé la imagen para que la vean, mírenla, coquéenla. Para el que tenga el teléfono o esté viendo, lo que está pintado en azul es la obligación del vendedor, dice Seller's Obligation. Transfer of Risk es la transferencia al riesgo, donde yo, o sea, hasta dónde llega mi responsabilidad. Y luego lo que está pintado en rojo es el Buyer's Obligation o Purchase Obligation, que es la obligación, la responsabilidad de quien compra. Habiendo leído lo que les pasé y con esta imagen y con cual ya les voy a ver, voy a buscar algún video, si es que tengo, creo que sí, em, para que puedan leer esto. Es bastante gráfico, no es muy difícil. En la teoría que les pasé está la definición parte por parte de lo que es Xworks, lo que es Free Career, lo que es Free On Board, que es otro que se utiliza mucho, CFR, que es Cost and Freight, SIF, que es el que les mencioné, que es Cost, Insurance and Freight, DAP, Delivered at Place, ese se utiliza mucho también, y DDP, que es Delivered Duty Paid. Estudienlo, de vuelta, esto sí es bastante importante y se trabaja un montón y tienen que tener los conocimientos de esto. Bien, habiendo leído eso, volvamos al trabajo este que también tienen que presentar. Denme un segundo, compartir acá. Me avisan por favor cuando vean. No se ve todavía, ¿verdad? Todavía no. Ahora sí, profe. Bien. La compra-venta se ha pactado en condiciones free courier, por lo que el comprador español procede a contratar el transporte internacional del envío por vía aérea. Lo que van a leer también, y eso está en el texto que les pasé, léanlo completo, es que esta nomenclatura se utiliza, hay algunas que es común para el tipo de transporte aéreo, terrestre y marítimo, y otros que son exclusivos para marítimos y se diferencian del resto, aéreo o terrestre. También lo que es importante es la documentación que se va a presentar, qué es lo que se solicita previo a hacer un despacho, los documentos con los que me aprueban de que la carga ya pueda ser liberada, los documentos que me piden en aduana. Esto lo hablamos un poquito en clase cuando estábamos con Lucas, para eh, corroborar y chequear y verificar de que, ajá, compré una bomba y que no abra los embalajes, uy, tengo un agitador, ¿qué pasó? Hay todo un control de la documentación, se piden documentos comerciales, se piden documentos financieros, documentos logísticos y con eso uno puede quedarse tranquilo de que cumple con las normas y que está todo en regla para que pueda llegar sin inconveniente y para que no haya riesgos en la compra-venta de cualquier artículo bien. Dicha contratación ha formalizado y remitido el día 25 de octubre a la empresa transportista Levante Cargo, situada en Valencia y con certificación IATA y una orden de carga de la empresa que exponemos sus principales datos. Detalles del envío: se compone de una partida de equipos electrónicos que se transportan en 54 bultos, embalados en cajas de cartón y presentados en 7 contenedores con un peso bruto de 11 toneladas y ocupando un volumen en la carga de 4 metros de ancho, 4 metros de alto y 4,5 metros de largo. En el momento de la carga, el transportista presenta un formulario de AWB que el expedidor acepta y en el que detalla los datos de la operación. AWB es Air Will Bill. Este es el documento que se presenta y que con el mismo se aprueba
el envío aéreo del producto que se compra. Si fuera caso marítimo, es un Bill of Lading que se abrevia BL. Acá nosotros nos hemos hartado de utilizar esto y, por ejemplo, en Exar, muchos de los proveedores, nosotros pedíamos la condición de compra. Te pago un anticipo, con un avance de fabricación te hago un adelanto y con el BL firmado, que eso se firma en, en el puerto origen. Una vez que eso está firmado por el shipper, se llama, que es el que va a hacer la logística, y por los entes y las organizaciones que están a cargo de eh, esa logística y la aprobación de las cargas. Una vez que ese documento está firmado y se aprueba, tenemos los respaldos necesarios. De hecho, el Banco Central, esto también un compañero preguntaba cómo impactaba el hecho de los cambios de gobierno. En este caso puntual, para este gobierno puntual, una medida que tomaron para no hacer fuga de dólares al exterior fue que nosotros como empresa no podíamos hacer pagos al exterior en dólares sin contar con ese documento aprobado. Un Bill of Lading, o en este caso para el ejercicio en sí, que es el Airway Bill, cualquiera de los dos son el respaldo de que se emitió una orden de compra y que se está por importar cierto producto. Y eso firmado y sellado no se puede, hablando muy en vulgar y criollo, truchar. Entonces, presentado ese documento, Banco Central nos aprueba que nosotros hagamos los pagos al exterior en dólares. Bien. En este formulario se puede apreciar la cláusula de la sumisión de la JET, Junta Arbitral del Transporte, del domicilio del transportista. La fecha acordada para la carga es el 26 de octubre. El plazo de transporte se determina con la obligación del porteador de entregar en destino Valencia el mismo 26 de octubre. Juan avión llega en el día, es decir, 12 horas más tarde. Precio del servicio del transporte, 18.000 euros. Portes a pagar en Valencia según condiciones FCA. Supongamos los siguientes incidentes. Pérdida total de la mercancía. Por causa imputable al transportista, es decir, culpa del transportista, no se entrega el envío en destino. La empresa transportista lo comunica al comprador Valencia Device. El término comercial Incoterms aplicado a la operación FCA implica que el vendedor entregó la mercancía y transmitió el riesgo al comprador al cargarse en el vehículo en sus instalaciones. Por lo tanto, es el comprador español el que debe pagar la compraventa al proveedor americano y reclamar al transportista responsable de la pérdida la indemnización que la compense. El valor de la factura comercial en términos FCA es de 645.000 euros. Independientemente de que intervengan las compañías de seguro, determinen la indemnización que se podrá aplicar por pérdida total. Para ello, recuerde que se debe comparar el valor de la mercancía en origen con el límite máximo que estipula el BL o el valor declarado en la carta de porte. Ver responsabilidad jurídica del transportista en el manual. Valor de la mercancía perdida, límite máximo de responsabilidad, indemnización exigible. En la teoría que les pasé está absolutamente todo esto y si lo leen detalladamente van a poder resolver este punto. Avería o daño. Un tema es pérdida total de la mercancía y lo otro es daño. Piensen lo siguiente. Yo tengo una empresa que compró, otra que vendió, y la que compró dijo yo me hago cargo y retiro en las instalaciones del vendedor. Entonces, esta empresa que compró además hizo una nueva orden de compra o un contrato con una empresa encargada de hacer logística. Entonces emitió una orden, ejemplo, compro un termo, lo tengo que retirar en Uruguay. O lo hice por Mercado Libre y vieron que ustedes pueden poner pagar para un seguro y a su vez ustedes eligen el punto de retiro. Esto es lo mismo. Entonces, supongamos esta empresa, lo que hizo fue, yo retiro en Uruguay el termo. Entonces, además, tuvo que contratar a alguien especializado a que me traiga el termo desde Uruguay hasta Jujuy. ¿Qué es lo que ocurrió? Hubo
una pérdida total de la mercancía. Entonces, como les dije al inicio de la clase, lo que en las relaciones de compra-venta, en el aprovisionamiento de materiales, hay riesgos asumidos, hay costos que asume cada empresa y hay responsabilidades de las partes, en este caso comprador y vendedor. Con todo ese conocimiento, ustedes van a poder calcular cuánto fue lo que se perdió. Está estandarizado cuánto es el máximo, o sea, que me puede cubrir un seguro o que tiene una empresa como responsabilidad y cuál es la indemnización ante este caso pérdida total. Y el segundo punto, avería o daño. Se ha entregado la mercancía en destino, pero con algún daño que ha provocado la pérdida del valor respecto al que tenía en origen. La indemnización exigible se establece por el AWB, que es el documento que yo les decía recién, según dicha pérdida de valor, consecuencia de la avería. Supongamos que en la entrega en destino se detecta que algunos bultos se han dañado, o sea, en destino. Yo ya recibí el mate, abro los embalajes y veo que están todos abollados. Tras el análisis del estado de la mercancía se determinan las reparaciones necesarias para recuperar el estado original de los equipos. Estas reparaciones tienen un costo de 65.000. O sea, yo como empresa dije, ajá, vinieron tanta cantidad de termos y tienen un costo de reparación de esto. Entonces, en base a la relación comercial que tuve, a los límites exigibles y a la responsabilidad de cada parte, voy a determinar cuánto me tiene que indemnizar la empresa y esta vez no es por pérdida total, sino por daño. Y acá algo muy importante, y lo recalco para que cuando lo lean, hay una fórmula específica para esto, los bultos dañados tienen un peso bruto de 4.000 kilos. Ahora, punto número 3, y esto es conceptual, y esto en base a lo que hayan leído y estudiado. ¿Hubiera sido legítima una reclamación en caso de que hubiera habido un retraso considerable en la entrega de las mercancías? ¿A cuánto ascendería la indemnización? Punto 2 o B. ¿Qué acciones debiera tomar la empresa Valencia Device contra el transportista si este retraso fuera ocasionado con motivo de un tornado en el Océano Atlántico? Este es el trabajo que más nos interesa. Que hagan, que estudien y que aprendan. Porque si el día de mañana trabajan, el 80-90% de ustedes lo va a hacer en la parte de cadena de suministro, se van a hartar de verlo. Si el día de mañana tienen posibilidad de ingresar en empresas de litio de la envergadura de la que tiene Exar, Sales, Eramine, Livent, quien fuera, se van a hartar de trabajar con este tipo de conceptos. Lean a conciencia, el segundo resumen que les pasé está bastante completo, tiene bibliografía actualizada, bibliografía internacional. Si tienen alguna duda, no duden en hablarnos a Lucas o a mí, pero sí sean conscientes y se los dijimos, esta segunda parte va a ser más pesada y requiere mucha lectura. ¿Alguna duda? Profe, ¿en qué Cuéntame. parte iría el trato con el despachante de aduana? ¿Cómo en qué parte, perdón? ¿En qué parte del proceso de la compra iría en la relación con el despachante de aduana al pedir un producto, supongamos, en China? Ponele que yo lo pido en China y decisión de la empresa retira, eh, en este caso Álvaro Gabán Producciones, eh, 15 de junio. En tu planificación, vos vas a decir bien, el 15 de junio yo ya tengo la mercadería en mi posesión. Y lo vimos muy por encima, ya en la clase pasada, pero ahí vas a entender algo más, que es el tiempo en el que yo voy a emitir el contrato, la orden de compra por la logística. Entonces, contrato una empresa que me va a hacer la logística desde China a Argentina y lo que hago es le paso toda la información, que la información es qué es lo que compré, cuáles son las dimensiones, en qué cantidades, la ubicación del lugar donde tiene que retirar. Entonces, lo que haces vos como comprador o como encargado de abastecimiento es
Empresa que te compré la bomba, el día 15 va a estar todo listo, perfecto. Bueno, te informo que Álvaro Aván Logística va a ir a retirar el 15, va a ingresar tal chofer, la orden de compra que tenemos con ellos es esta y lo va a retirar en tal horario. Y ellos te van a decir, bien, correcto, lo vamos a coordinar y ya se ponen en contacto las partes. Pero yo ya hice mi orden de compra con vos, ya tuve mi responsabilidad con vos técnico comercial y ya emití mi responsabilidad de compraventa con la empresa logística que se encargó de hacerme se va a encargar de hacerme el traslado desde China a Argentina. De esa manera se trabaja. Buenísimo, profe. Gracias. Dale. ¿Alguna otra consulta? Ninguna, excelente. En un rato yo les voy a pasar el trabajo práctico este para que lo armen. Tienen que presentar los dos la semana que viene. Lunes, si no hay clases y están Profe, de acuerdo. disculpe, más o menos para cuándo está previsto hacer la exposición del trabajo práctico final. ¿Quién me consulta, perdón? Juan, ¿Te llegó tarde, amigo? Algo me dice que usted ingresó tarde a la sí, pasa clase. que se me iba la señal, se me iba y por ahí a veces no escuchaba la cosa que estaba diciendo. 7 a 14 de julio. Ah, bien, bien, profe, muchas gracias. Bárbaro. ¿Alguna otra consulta? Profe, en el gráfico que usted pasó en el grupo, ¿a qué significa exactamente transfer of risk? El Transferencia de símbolo. riesgo significa. Vamos a ver uno rápido y culminamos con la clase. Eh, Parate en CIF, Cost, Insurance and Freight. ¿Sí? ¿Esto qué significa? La responsabilidad de el que me vendió, vamos al caso, la bomba desde China a Argentina, está hasta el puerto de destino, que te dice Destination Port. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Mi responsabilidad como vendedor es que vos recibas en tiempo, en forma y en condiciones esa bomba, puerto, ejemplo, Campana de Buenos Aires, ejemplo, Zárate Buenos Aires, ejemplo, eh, Santa Fe. ¿Sí? Transfer of risk te dice en loading port, que es puerto de origen o puerto de carga. ¿Qué quiere decir? Yo ahí ya te transferí mi riesgo. Si llega a ocurrir algo por X motivo, justamente en el transporte marítimo, el riesgo lo estás asumiendo vos, comprador. ¿Qué puede ocurrir? Desde lo más caótico, que se te rompa el buque y se pierdas la carga, que se te rompa, que no esté bien embalada, nos pasó. Increíblemente trajimos equipos de titanio desde China que- y equipos de acero inoxidable, y se habían oxidado. ¿Qué había pasado? Es en el contacto con la sal, propio de trabajar con buques que todo el tiempo están en exposición con agua salada, eso en el paso del tiempo hizo que se empiecen a formar algunas oxidaciones y le tuvimos que hacer un tratamiento superficial de pulido a cañerías y accesorios para que no se continúe con la oxidación. ¿Qué pasó? Yo asumí el riesgo de que esto al venir marítimo pueda tener ese tipo de problemática. Eso significa transfer of risk. El riesgo que asumí y hasta dónde llega el riesgo de cada una de las partes. Y la parte que está pintada de rosa es la obligación del comprador. ¿Esto qué significa? Que era lo que le hablaba. Si utilizamos el tipo de compraventa e Incoterm SIF, quiere decir que la empresa me vendió la bomba, llegó a Argentina y yo me tengo que encargar. En Argentina, los puertos que tenemos están en Buenos Aires, y, o sea, los comerciales para este tipo de situaciones, y en Santa Fe. Lo que hacemos nosotros es llevarlo hasta donde esté localizada la empresa y esa logística ya interna, ya terrestre, puede ser aérea, ya
es obligación tuya. La obligación del tipo era dejártelo en el puerto de Argentina. Y el riesgo estaba hasta la carga en el puerto de origen. Ya el riesgo en adelante se transfiere a la otra parte y ahí es donde entran las aseguradoras y ahí es, bueno, lo importante de contar con una buena aseguradora que ante cualquier tipo de evento pueda darme respuesta a lo que ocurra. Por eso todas estas variables son importantes al momento de decir qué me conviene traerlo por avión, traerlo por barco, que el tipo de compraventa sea que la responsabilidad del vendedor llegue hasta acá. Como yo ya tengo aceitada y tengo trabajo con una empresa logística, bueno, yo se lo retiro y trabajo con la empresa número uno en logística en el mundo, entonces no me interesa, yo voy y retiro en, en depósitos de proveedores y me encargo yo de hacer toda la logística o soy nuevo, no tengo experiencia, pero tengo la guita, entonces que se encargue el otro. Total, si pasó algo se lo reclamo. ¿Por qué? Porque tiene la responsabilidad y el riesgo de todo. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Y cuál Bárbaro. sería la diferencia entre CFR y CIF? Una tiene costo y flete y la otra tiene costo, seguro y flete. En una paga el seguro y en la otra no. Esa es la diferencia. En la segunda es como que viene incluido en el paquete, digamos así. Vos tenés que pagar un seguro, en la otra está incluido. En una lo paga el vendedor, en otra el comprador. Esa es la diferencia. Claro. Profesor, ¿Quién? Perdón. Cruz Franco, Sí, contame. al final de la página también dice Delivered at Place y Sí, Delivered Paid. sí. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos si en el tráfico en el mismo lugar y no hay diferencia algo? Ok, te escuché bastante cortado, pero vamos a hacer el esfuerzo de explicar. Mi pregunta básica es ¿cuál es la diferencia entre los dos finales? Lo que puede ocurrir es, ejemplo, traemos unas válvulas y te las dejo en un depósito en San Salvador de Jujuy o te las dejo en Nexar. Uno te lo deja en el lugar de destino y el otro en un lugar donde yo te digo, hasta acá te pago y después me hago cargo yo. Que es esa logística chiquita de traerlo desde San Salvador acá a la mina. ¿Se entendió la diferencia? No lo dejé exactamente en destino, sin embargo, es en el lugar que yo te indiqué, que es Delivered at Place. Ok, sí se entendió. ¿Alguna consulta más? Por último, profe, ¿qué le hubiera qué le hubiera, ¿cómo se dice? Beneficiado más? ¿Llevar la carga de esa máquina que se le oxidó por avión nomás? ¿O por mar, pero lo refuerza con, no sé qué, con plástico o algo así? ¿Qué pensás vos? Eh, mm, y depende. ¿De? Eh, si le pongo, no sé, lo cubro con plástico, con 2 capas, ¿funcionaría? Si es que el transporte en barco es más económico. Bueno, entonces en ese caso tendrás que hacer un análisis de costo de la diferencia entre una logística marítima y una logística terrestre, cuál es el diferencial, a tener una mejor política de embalaje que te reduce el riesgo a un 2% de que se te oxide. Ese Ujú. análisis lo haces vos. Perfecto. Jorge me dice lo que cueste menos, amigo, qué fácil sería la vida si responderíamos todos así. Eso lo tenés que analizar vos. Justamente ese es Perfecto. el valor agregado que vas a poner vos el día de mañana. Te van a preguntar, Buenísimo. qué hacemos, ingeniero? Usted tiene que responder. Bien. Buenísimo, profe. Y por avión nomás. Volvemos al caso que hablábamos recién, poniendo más plata todo es sencillo. Y no se trata simplemente de eso. Ujú. Aparte, les di un dato adicional que era un producto inoxidable, riesgo mínimo.
pero ocurrió. Entonces tal vez hubiese sido mejor un mejor embalaje. Para que tengas una idea, por si entendés. Ahora, bueno, te voy a poner números reales de los que nos pasó a nosotros, pero no por un problema eh, de exposición del material a un daño, sino por tiempos. Señores, hay que sí o sí montar estas tuberías el 30 de junio. Y como les dijo Lucas, nosotros el tiempo de reposición o el tiempo que nos demoraba hacer una relación compraventa a un proveedor de China es aproximadamente mm, entre 60 y 70 días, desde que emitís la orden de compra, desde que pagás, desde que se fabrica, algo rápido, hasta que retirás, lo llevas a puerto origen, presentás todos los papeles, conseguís un buque, sale el buque, tiempo de transporte, llega a Argentina, nacionalizás, tiempo de nacionalización, logística interna. Eran 70 días y te dije 30 de junio no llegabas. Era o realmente posponer el montaje de esas tuberías o plantear eh, utilizar Una un forma transporte para que... aéreo versus el marítimo. Y te pongo casos reales, que Exar en ese momento tomó la decisión. Traerlo por avión te salía $900.000 y traerlo por mar te salía $80.000. Y vos, amigo Álvaro, sos el que pones la plata. ¿Qué haces? Esa es la diferencia. ¿Me Sí, vas a entiendo. responder lo mismo? No, hay una diferencia enorme de los precios. Bueno, la respuesta es depende, no es no. Sí. Buenísimo, profe. Bien, Gracias. por favor. ¿Alguna otra duda? Bien. Gracias a todos por participar de la clase. En un rato o mañana a la mañana les paso el trabajo práctico este que leímos al último. Lean nuevamente lo que les hemos enviado. El primer PDF que les pasé hoy tiene una lectura bastante amigable de lote óptimo, tipo de pedido, de producción, de cantidad fija y periodo fijo. Y el segundo tiene absolutamente toda la logística internacional. Este tema es en realidad nuevo desde el punto de vista de la enseñanza de esta materia, pero ya de hace años queríamos implementarlo porque me pasó a mí, claro ejemplo, que entré y me dijeron, señor, tiene que hacer una compra y tiene que hacerse responsable de compras al exterior y va a trabajar con chinos. Ajá, qué bonito. Y me dijeron, va a activar órdenes de compra que tienen Incoterms SIF, Hub, FCA, Xworks, y lo primero que hice fue llorar. Así que es muy importante que lo estudien bien porque les va a servir un montón el día de mañana, un montón, no se imaginan. Y hoy por hoy están en ascenso y en un crecimiento exponencial las empresas de logística y hoy es una de las áreas donde más se pone foco en cualquier organización. Así que eh, es un mat, como les dijimos, nos pareció muy importante darles esto, que lo estudien y ponerlo en trabajo práctico y evaluarlo. Así que haciéndolo a conciencia les va a gustar un montón, no tenemos dudas. Y si hay algún tipo de consulta, a disposición cualquier hora. No manden mensajes a la madrugada nada más. Muy bien, buenas noches. Nos vemos el próximo martes. Profe, por último, antes que se vaya, ¿y Sí, usted en la empresa de trabajo no se junta con otros ingenieros para debatir el tema? ¿O lo hace solo prácticamente? debatir qué, perdón. Debatir formas óptimas de conseguir un resultado, como en el caso que usted nos explicó recién.
¿O usted lo hizo solo? Lo que pasa es que, imagínate, compramos más de 700 equipos. Entonces te distribuís, uno será responsable de las compras de equipos mecánicos, otro de las estructuras, otro de los instrumentos, otro de los equipos eléctricos, otro del piping, otros de insumos, otros de reactivos, en base a las cualidades que tenga cada personal, o en base a las competencias que tengan y a las habilidades. Los líderes son los que designan las tareas que va a realizar cada trabajador. Obviamente es un trabajo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque trabajas con equipo de logística, trabajas con equipo de contabilidad y finanzas, trabajas con ingeniería, trabajas con costos, trabajas con calidad, trabajas con planificación, con todas las áreas. Pero el que toma la decisión sos vos. Decime vos por qué lo compramos SIF y no FOB. Decime vos por qué elegiste avión y no barco. Después, obviamente, por una cuestión jerárquica, será alguien con mayor decisión y con mayor responsabilidad en la organización a aprobarte, decir, lo que plantea Álvaro es lo más correcto, vamos a optar por hacer esa logística aérea. ¿Por qué? Porque el estudio y el beneficio o las presiones o el motivo que fuera hacen de que tengamos que optar por una alternativa más cara. Pero por eso las diferencias son esas, como para que tengas noción de lo traigo por avión. Muy bien, ponga la plata entonces. Esas son un poco las diferencias. Por eso es lo que le decimos. Si aprenden desde el momento uno a ser criteriosos, no van a responder, bueno, mejoremos la calidad, compremos mejor materia prima, contratemos al mejor ingeniero, contratemos a las mejores empresas contratistas. Si pudiéramos hacer eso, estaríamos en presencia de las mejores empresas del mundo y no tenemos esa posibilidad. Un ingeniero industrial, repito, gestiona recursos y muchas veces no te toca bailar con el más lindo o con la más linda, amigo querido. Y hay Buenísimo, que profe. hacer lo que se puede y lo mejor con lo que se tiene, siempre. Perfecto, profe. Me quedo Muy muy... bien, Hasta luego. Gracias. buenas noches, que tengan buenas noches, Chao, estudien, profe. hasta luego. Hasta